soy Mauro Inc. y hoy vamos a hablar de los componentes en el equipo de pesca con mosca. Acompáñenme a descubrirlo. Primer componente a tener en cuenta, la caña, fundamental. Yo he hecho videos anteriores en los que pueden observar puntos importantes a la hora de elegir qué caña comprar. Esos videos están disponibles y los pueden buscar dentro del canal. Entonces, primer componente, la caña. Segundo componente fundamental a la hora de armar el equipo de pesca con mosca, el reel. En este caso yo tengo el reel armado ya con otros componentes, como sería el backing, la línea, el leader. Esos son los componentes que tengo dentro del reel necesarios para poder salir a pescar. Tercer componente fundamental del equipo de pesca con mosca, un chaleco de pesca o una mochila como en este caso. Fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir llevar otros materiales y otros componentes que vamos a necesitar a la hora de pescar. Entonces, tercer componente fundamental, el chaleco de pesca o la mochila como en este caso. Cuarto componente en el equipo de pesca con mosca, la caja de moscas. Como ven acá, es una caja repleta de moscas o señuelos que vamos a utilizar a la hora de pescar. Este es el cuarto componente en el equipo. Quinto componente en el equipo de pesca con mosca, los líderes, fundamentales a llevar. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la jornada de pesca seguramente nos va a pasar que se van a ir cortando o los vamos a ir cortando nosotros. Entonces nunca está de más llevar líderes a la hora de salir a pescar. Sexto componente en el equipo de pesca con mosca, tippet. ¿Por qué es necesario el tippet? Porque a medida que vaya pasando la jornada de pesca, seguramente vamos a ir cambiando moscas y vamos a empezar a cortar el líder. Va a llegar un punto en el que vamos a necesitar agregar un pedacito de tippet para seguir manteniendo la medida del líder. Séptimo componente en el equipo de pesca con mosca, el alicate. Así como lo ven, parece insignificante un alicate, pero es fundamental a la hora de pescar con mosca. El alicate nos va a permitir, por ejemplo, cortar las moscas a la hora de cambiar la mosca en el líder. Nos va a permitir también ir cortando tippet o líderes a medida que nosotros creamos conveniente por el largo que necesitamos para pescar. Y también muchas veces pasa que al comprar moscas o al tener moscas hechas, por lo general queda pegamento, queda tapado el ojo del anzuelo. Eso hace que sea imposible pasar lo que sería el líder por el ojo del anzuelo. Los alicates de pesca, como pueden observar aquí, ahí si llegan a verlo, se ve que tienen ahí como una aguja, como una puntita de aguja, que en realidad sirve precisamente para desbloquear lo que sería el ojo del anzuelo. Entonces, este componente es fundamental en el equipo de pesca con mosca, un buen alicate de pesca. Otro componente que necesitamos a la hora de salir a pescar y es fundamental son lentes. Lentes de sol, lentes polarizados. ¿Por qué polarizados? Porque de esa forma vamos a poder tener mucha más visibilidad debajo del agua con el reflejo del sol. Nos va a permitir ver las truchas debajo del agua. ¿Por qué digo que es crucial los lentes en el equipo de pesca con mosca? Porque nos van a proteger primero de cualquier arbusto o rama que nos pueda pegar en la cara. Y la segunda razón, no menor, es el hecho de que cuando nosotros estamos casteando muchas veces cambia el viento o hacemos un mal cast y la mosca viene hacia nuestra cara. De esa manera los lentes nos protegen los ojos a la hora de que las moscas nos peguen la cara. Así que nunca se olviden, fundamental, lentes a la hora de pescar y en lo posible polarizados. Otro componente fundamental, alguna gorrita o gorro. A la hora de pescar, por lo general lo hacemos al sol. Entonces es fundamental protegernos del sol durante toda la jornada de pesca. Al usar una gorrita o un gorro también nos protegemos de algún golpe o de alguna mosca que venga mal direccionada y que nos pegue en la cabeza. Estos componentes que vengo detallando hasta este punto son los que para mi entender conformarían lo que sería el equipo básico de pesca con mosca. Hay tres componentes que me gustaría nombrarles que depende de la ocasión de pesca los vamos a utilizar o no. Esos componentes son el wader. El wader lo vamos a usar en aquella circunstancia de pesca en la que vamos a estar mucho tiempo nosotros dentro del agua pescando. ¿Por qué digo que es bueno el wader ahí? Por el tema del frío principalmente. ¿Por qué? Porque en los lagos y en los diques, donde hay mucho caudal de agua, el agua está muy fría a medida que vamos metiéndonos cada vez más profundo. Entonces, si vamos a estar con el agua hasta la cintura, lo ideal es utilizar el wader. Hay dos tipos de wader, no voy a entrar en detalle ahora mucho en lo que son los wader, ya voy a hacer algún video puntual de wader. Pero hay dos tipos fundamentales, respirables y de neopren, solo para mencionarlos. Otro componente fundamental son las botas de vadeo. Las botas de vadeo son aquellas que nos permiten caminar entre las piedras o en los diques o lugares donde estamos metidos en el agua sin resbalarnos o sin caernos, permitiendo más adhesión a la hora del roce con la superficie que nosotros vayamos pisando. Es fundamental usar las botas de vadeo.
No cualquier calzado sirve para meterse en el agua. Entonces, mucho cuidado, porque si vamos con zapatillas comunes o algún calzado medio tradicional, muy posiblemente estemos más tiempo metidos abajo del agua que pescando, porque permanentemente vamos a estar resbalando. Otro componente que vamos a necesitar cuando utilicemos wader y botas de vadeo van a ser las polainas. Las polainas son aquellas que permiten proteger a la bota de vadeo de que se le metan piedras o suciedad dentro de la bota. Y eso nos obliga a nosotros a tener que andar limpiando las botas a cada rato. Y de esa forma ir cortando nuestra jornada de pesca para tener que limpiarnos los pies por el tema de la incomodidad de las piedras dentro del calzado. Así que a tener en cuenta utilizar polainas cuando usemos wader. Llegamos al final de un nuevo video, espero que les haya gustado. De ser así, pónganle like al video aquí debajo. Si tienen alguna pregunta o quieren contarme algo, pueden hacerlo debajo en los comentarios también. E invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que lo hagan. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado. Así que bueno, si no te suscribiste todavía, es un buen momento para hacerlo. Podés apretar aquí al lado en la foto que tengo yo y ahí directamente te suscribís. Un gran abrazo y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.